Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Regresamos con Pachasana, con una invitada muy especial, de verdad que sí. Un encuentro maravillosamente esperado desde hace mucho tiempo. Nuestra queridísima amiga Evelyn Vargas. Fíjense, quisiera pues comentarles un poco de Evelyn. Yo pues conocí a Evelyn hace aproximadamente como un año. Incluso ya nuestras almas desde hace mucho tiempo estaban por juntarse, porque justo yo llego acá a Perú, conozco a una queridísima amiga, de verdad. Saludos, Gio, ya en tu espacio. Y cuando conecto con Gio, ella me dice, mira, tengo una amiga que está regresando de Italia, ella está en estas terapias así como las que tú realizas. Y yo, oye, qué maravilla. Entonces, Evelyn tenía ganas de aprender numerología, y yo en ese momento siempre he sido muy amante de las constelaciones familiares. Entonces, pues Evelyn es psicoterapeuta cuántico, estudiaste psicoterapia acá en Perú y me dice que estudió constelaciones familiares en Italia. Entonces, Evelyn, ¿cómo estás? Hola amigos de Ver TV Televisión, muchas gracias David por invitarme aquí a tu espacio de Pachasana. Y bueno, como les dice David, sí, yo estudié constelaciones familiares en Italia y previamente estudié psicoterapia cuántica aquí en Perú, en la escuela del doctor Adalberto Bravo. Le hago un saludo y un agradecimiento especial por todo el conocimiento transmitido. Y nada, como decía David, yo regresé de Italia hace julio, un año, con esta experiencia maravillosa que son las constelaciones familiares. Los estudié de constelaciones familiares chamánicas. Ahora les voy a explicar un poquito cómo interviene la parte chamánica en las constelaciones. Nada, les explico un poco. Las constelaciones familiares son una metodología que nos permite traer a la conciencia aquellas emociones y situaciones que nuestros ancestros han experimentado y que inconscientemente nos han heredado a través del inconsciente colectivo familiar. Esto quiere decir que en nuestra mente, en toda esa parte inconsciente, en ese 95% inconsciente, llevamos toda la información de nuestros ancestros. Entonces llevamos toda la carga energética de sus vivencias, de sus experiencias, de sus sentimientos, de sus emociones. Y esto afecta en nuestra vida actual, de manera positiva o de manera negativa, pero en realidad no es una manera negativa, es como el inconsciente lo interpreta. ¿Y por qué viene esta interpretación equivocada? Por las creencias transmitidas de acuerdo a la educación, a la forma de vida y a muchos factores, ¿no? Por ejemplo, al entorno que vivieron nuestros ancestros, a las creencias que ellos también recibieron por la sociedad, por la familia, por la religión. Intervienen muchos factores. Entonces nosotros a través de la mente recibimos esta información y es con la que nosotros interpretamos nuestro entorno, nuestras experiencias, las situaciones, nuestras emociones, etc. Entonces un poco las constelaciones ayudan a ver qué es lo que se está manifestando en nuestra vida que no nos deja fluir. Y muchas veces son estas creencias las que no nos permiten ver con claridad dónde están esas limitaciones y esas emociones que nos limitan, ¿no? En nuestro día a día. Digamos que las constelaciones nos permiten ser conscientes de eso para poder, a través del amor, las constelaciones también son un acto de amor, porque uno elige trascender estas emociones al ser conscientes de que hay algo que no nos hace sentir bien. Estamos dándonos cuenta de que hay cosas que tenemos que observar, y en sí es un poco esto. Las constelaciones también se hacen de manera grupal o de manera individual. Las constelaciones grupales nos permiten, a través del inconsciente colectivo de los presentes, manifestar esas emociones de los ancestros y poder observarlas de una manera consciente y transmutarlas al amor, porque somos canales de amor en el momento en que hacemos una constelación. Somos conscientes de que a través del amor nosotros podemos perdonar y trascender aquellas emociones y situaciones. Evelyn, qué maravilloso eso todo lo que nos comenta, porque fíjense que
es importante tener en cuenta que somos el resultado de nuestros padres, de nuestros abuelos, toda la experiencia que ellos han ido acumulando, su forma de pensar, su forma de ver el mundo, y es al final lo que nosotros decidimos, como comenta Evelyn, antes de nacer. Ok, yo decidí nacer en esta familia, decidí nacer con este tipo de personas que me van a dar un aprendizaje para yo realizar mi misión en la vida. Entonces, a veces es como que esos pensamientos pueden ser un poco limitantes, de repente, porque imagínate que nací en un poblado, de repente nací en provincia, o nací, siempre se tiene un poco, ¿no?, la percepción de que de repente las personas nacidas en provincia, por lo menos en Venezuela, yo nací en lo que se puede decir provincia, es un estado que no es la capital del país, pero se dice que de repente la capital tiene un poco más de apertura a nivel del pensamiento y de las costumbres, de las creencias. Entonces, incluso hasta eso es que se trata. Pero cuéntanos, Evelyn, cuando hablas de cambiar el sistema de creencias, ¿cómo nos afecta, o sea, o cómo nosotros nos vemos influenciados en torno a nuestras creencias? Ahora, por ejemplo, nosotros venimos educados de una forma y nuestros padres, por el transgeneracional, los abuelos, nos transmiten una serie de formas de ver la vida, ¿no? Entonces nosotros crecemos con esto, interpretamos ciertas situaciones de una manera u otra que son las que nos hacen o sufrir o sentir tristeza por ciertos eventos, o por ejemplo desde las creencias también de carencia económica, de no merecimiento, por sentimientos de culpa, por sentimientos también de desapego o de apego a las cosas. Entonces, a través de las constelaciones, lo que podemos es, al momento de ser conscientes de que nuestros ancestros han vivido estas emociones, somos conscientes de que estas creencias están en nosotros. Al momento en que las vemos y las observamos y las interiorizamos y podemos ser conscientes que, por ejemplo, yo en mi experiencia, por situaciones de la vida de mis abuelos que viajaron mucho por el mundo, mi padre viajó mucho por el mundo, yo también tuve que viajar, en mi vida se repitieron estas situaciones. Entonces, si yo las viví por ejemplo, con apego y con tristeza al momento de tener que dejar esos lugares, esas personas, entonces yo voy a interpretar esa riqueza, la voy a interpretar con tristeza, en vez de verla como algo positivo, como algo que me puede potencializar en la vida. Entonces, al momento de yo ser consciente de que eso, en vez de ser una limitación, es algo muy positivo porque me dio la apertura de mente, la capacidad de comprender culturas nuevas, personas con creencias diferentes, entonces ahí, en vez de vivirlo con tristeza, con una interpretación de sufrimiento, lo estoy potencializando a la gratitud, a la transformación, al amor, a la maravilla de poder haber tenido la experiencia de conocer y de experimentar y ver en otras personas, en ese mundo, cosas buenas y positivas. Entonces ahí viene un poco esa toma de conciencia, ¿no?, de ver las cosas positivamente y no desde la tristeza, desde la separación, sino desde el amor, de la gratitud, de que eso ha aportado a mi vida experiencias y cosas positivas. Evelyn, hay una palabra que mencionaste ahora, justo ahora, que ella dice, vemos las cosas desde la separación. ¿Qué significa esto? Mira, por ejemplo, en el momento que uno vive eventos de separación por viajes, porque tiene que, por ejemplo, en el mundo, desde la historia del principio de la humanidad, los seres humanos hemos migrado a otros países en diferentes circunstancias. Entonces ahí la separación, el inconsciente interpreta la separación como un sentimiento de abandono. Este sentimiento de abandono nos produce diferentes sentimientos, ¿no? Ahí también intervienen las creencias. ¿Cuáles son las creencias de cada familia, de cada persona sobre la separación? Entonces, la separación crea un sentimiento de abandono que el inconsciente interpreta como un sufrimiento. Ese sufrimiento nos puede causar, sea una emoción de abandono que nos permite sentir tristeza. Entonces, al momento de interpretar esa tristeza como un dolor, el inconsciente, ¿qué hace para reparar esa tristeza? Evade muchas veces y guarda ese recuerdo, pero a través del tiempo esa separación se manifiesta
o sea, se repite en nuestra vida porque nosotros, al no poder transmutar ese dolor, repetimos para poder tramitar la experiencia próxima, ver cómo vamos a experimentarlo de nuevo. Entonces, si somos conscientes, podemos experimentarlo mediante la gratitud, la transformación a algo positivo. Si no somos conscientes, vamos a seguir sufriendo y sintiendo dolor por esas circunstancias que nos llevan a separarnos o a alejarnos de personas, situaciones, lugares, y así poco a poco la cadena es como que se va transmitiendo continuamente, porque son cíclicas. De generación a generación. De generación a generación. Evelyn, y una pregunta, por lo menos. ¿Qué beneficios puede tener en la relación de una madre hacia un hijo, o de una hija hacia un padre, o entre hermanos, compañeros de trabajo, el hecho de que se experimente una constelación familiar? Porque sería maravilloso que nos comentes a todos, porque de repente hay personas que es primera vez que escuchan este tipo de terapia, que de por sí es maravillosa. O sea, ¿cómo es el procedimiento? De repente, ¿cómo es la metodología? Les explico un poquito. Por ejemplo, en una constelación grupal se reúnen un promedio entre 6 a 10 personas, que es lo que yo más o menos aconsejo para que sea más manejable, porque ahí se manifiestan muchas emociones. Entonces, este grupo de personas nos ponemos todos y nos reunimos en una meditación previa de unos minutos para conectarnos con el amor. Nos ponemos en posición que somos canales de amor para que a través de nosotros todas esas emociones del inconsciente colectivo familiar de todos los presentes se unifiquen en un solo inconsciente colectivo. Entonces, por ejemplo, la persona que empieza la constelación, el constelante, elige dentro de todos los presentes a los miembros de su familia, por decirlo así, que van a interpretar, sea su padre, a la madre, al abuelo materno, a la abuela paterna, y etcétera, así con todos los miembros de su clan familiar. Entonces, el constelante, por ejemplo, quiere constelar, no sé, un sentimiento o una situación de abandono que siente que afecta en su vida, o que de repente no llega a comprender qué fue lo que pasó. Estas personas presentes se posicionan, porque el constelante elige la posición, y ahí empieza, mediante la tranquilidad, la paz, el amor, a manifestarse una serie de sensaciones, y ahí empieza, digamos, la interpretación, ¿no? Al principio las personas es como que se sienten como que no pasa nada, y poco a poco empiezan algunas personas a sentir ganas de llorar, o ganas de alejarse o acercarse a una u otra persona, y ahí se van manifestando las cosas que ocurrieron en el pasado, en ese inconsciente colectivo familiar. Entonces ahí el constelante va revelando las cosas que él sabe que sucedieron en su familia, y de acuerdo a ciertos movimientos, algunas personas pueden manifestar un dolor en la rodilla, una molestia en el estómago, y todo eso tiene una interpretación. Bueno, sería un poco largo explicarles cada interpretación, nos iríamos un poco con el tiempo, pero básicamente es eso, ¿no? Entonces al final ahí interviene la parte, digamos, chamánica. Para que no se interprete mal, quiero explicarlo un poco, porque no tiene nada que ver con brujerías ni cosas de estas que a veces se pueden malinterpretar. Hasta el momento que hemos terminado de observar cuáles fueron las emociones que salieron en la constelación, entonces con el constelante hacemos un ritual de perdón, de agradecimiento, de confianza, para transmutarlo al amor, con una música de meditación y unas respiraciones adecuadas, que son la respiración, la música y el ritual, es lo que nos ayuda a cambiar la carga energética que esas emociones han llevado con nosotros durante todo ese tiempo. Entonces, como las emociones llevan una carga energética fuerte, con la respiración, la meditación y la música nosotros liberamos esa carga y transmutamos esa energía cargada, pesada, a una energía positiva, a una energía libre, de una vibración más elevada. Entonces eso lo hago yo en mi constelación para romper esa carga energética y poder que la persona se sienta como que más libre, pues, como sin ese peso, ¿no? Porque la constelación luego lleva digamos que un ajuste psíquico durante 3 semanas,
que se van acomodando en la mente de la persona y de todos los ancestros de esa persona, hay como un ajuste psíquico que se transmite por ese inconsciente colectivo familiar. Entonces esto ayuda a que más o menos la persona en 3 semanas vaya tomando conciencia de qué fue lo que pasó, integrando su vida a través del amor, este acontecimiento que fue experimentado en la constelación familiar, en la sesión grupal. Ahora les explico un poco así rápidamente también. La constelación se puede llevar de manera individual, es un proceso más largo. Yo lo hago también, me ayudo de unas cartas, de un tarot especial que lo uso solo para tener una comunicación con los ancestros, donde me permiten ver cuál es el ancestro que de repente tuvo una carga más negativa, de repente que transmitió la carga negativa a esa persona, y la que de alguna manera es más positiva, ¿no? Entonces ahí con esto ayuda a que la persona pueda saber cuál es su ancestro que quizás debe liberar, ¿no? Porque los ancestros nos piden ayuda al no poder haber resuelto esos sentimientos y esas situaciones. Es como que nos transmiten esto para que nosotros nos podamos ayudar y trascenderlos. Entonces las constelaciones también se hacen de manera individual, solo que es un proceso un poquito más largo, donde la persona, digamos, que interpreta a los miembros de su clan, y lo hace de manera individual, en una sesión íntima, también con música, con meditación, con las cartas, con una sesión ya más personalizada. Fíjense que es interesante porque cuando Evelyn habla de los ancestros, hablamos de igual manera que nuestro árbol genealógico tiene vida. Es como que posee una conciencia propia. Tanto el apellido de nuestra madre como nuestro padre tiene toda la información contenida de todas las personas que han estado antes de nosotros. Y precisamente es eso. Por lo menos si cuando hablamos de que de repente un ancestro tiene una carga negativa, una carga positiva, de repente al nivel de conciencia de esa persona o del entendimiento que poseía para su momento presente, de repente tenía alguna limitación de carencia, de que de repente el dinero es malo, o de que esto no debería ser correcto, o de que esto es malo, esto es bueno. Entonces eso se va gestando en nuestro árbol genealógico, y es como hablamos en el anterior corte en torno a la palta, a la semilla. Es una semilla que se siembra. Entonces es como que ir transformando esa idea, y a veces nosotros es como que decidimos, ¿no? Elegimos también sanar nuestro árbol genealógico. Entonces en esa medida nosotros nos permitimos transformar el sistema de creencias. Fíjate, Evelyn, quería preguntarte algo especial. Dime. Por lo menos hay prácticas en constelaciones familiares que incluso se ve cuando una persona pudo haber tenido alguna pérdida, algún hijo que haya perdido. Exacto. Y entonces de repente por ejemplo, nací yo. Y cuando yo nací, mi mamá perdió 2 hijos antes, de repente fallecieron en algún accidente. Entonces es como que esa carga emocional que allí... Claro, a ver, perfecta pregunta, me encanta. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué pasa? A veces cuando, por ejemplo, hay algún aborto, entonces a veces luego espiritualmente, energéticamente, viene como que el hijo sustituto, ¿no? Que lleva la carga energética del aborto anterior, y este hijo que viene después viene como que a cumplir parte de la misión del hijo que no pudo nacer. Entonces ahí lleva la carga energética del hijo, digamos, que no llegó a la vida. Entonces ahí esta persona, por ejemplo, lleva esa carga energética donde tiene una misión, parte de una misión que no es suya. Entonces, al ser consciente de eso, puedes trascender esa emoción, esa misión que no es tuya, la puedes trascender simplemente con traer a la conciencia el momento del aborto. También hay un montón de otras situaciones que hay que mirar qué pasó en ese aborto, si fue un aborto espontáneo. Tener en cuenta que el aborto espontáneo es siempre un aborto inconscientemente, o sea, que el inconsciente quiso, aunque aparente para nuestro mundo, digamos, material sea espontáneo, fue el inconsciente que no quería ese nacimiento. Entonces, por eso es que esa carga energética viene trascendida al hijo que sí llega a la vida, porque no fue de manera realmente inconsciente, fue voluntario, pero como no tomamos conciencia de eso, no somos conscientes, entonces por eso es que esa carga energética viene luego al hijo que sí nace, ¿no? Entonces, y eso pasa con un montón de situaciones. ¿Por qué? Porque anteriormente
en décadas anteriores a nosotros, con nuestros bisabuelos, abuelos, la sociedad reprimía mucho, ¿no? Entonces sucedían esas cosas, que si había un aborto tenía que ser escondido, si había un hijo fuera del matrimonio era un hijo bastardo. Entonces había un montón de juicios que nos condenaban a callar, a no ser felices, a no vivir experiencias, a no poder expresarnos libremente, por los prejuicios que también fueron establecidos un poco también por las religiones, que no se permitían muchas cosas. La gente vivía en mucha represión emocional y psicológica también. Entonces esas son las emociones que nuestros ancestros nos trascienden y las que nosotros también trascendemos a nuestros hijos, y así por generaciones y generaciones. Qué bueno, es bueno, porque sí conozco bastantes casos en los cuales luego de hacer una constelación familiar automáticamente se empieza a trabajar un movimiento en torno a su familia, porque de repente mira una madre que tenía algún tipo de dificultad en torno a sus hijos, de repente había malos tratos, de repente no congeniaban, y luego de una constelación es como que yo logro expresar mis emociones internas, y de una u otra forma es como que cuando hablas del inconsciente es la misma energía que se crea entre todas las personas, y es como que empiezan a interpretar o empiezan a expresar, porque es como dice Evelyn, hay personas que se empiezan como que a dejar fluir, y en ese proceso es como que nos llega una respuesta también. De repente, mira, a veces no puedo expresarle a mi papá ciertas cosas, de repente hay un sentimiento de machismo, porque a veces pasa, ¿no? A veces el sistema de creencias no solamente abarca a la familia, sino a un colectivo, a un país. Sí, totalmente. O sea, a un colectivo social, de nación, o sea, hay un colectivo en todo, desde una nación, desde un país, desde una ciudad, desde una familia. Es muy amplio el tema del inconsciente, porque al final todos somos uno, todos estamos unidos por una información, y todos tenemos en nuestro inconsciente la información de todo el universo, de los animales, de las plantas, de todo. Entonces nosotros llevamos esa información en nuestra parte inconsciente, y cuando nosotros constelamos, ¿qué pasa? Que toda esa comprensión de lo no expresado viene comprendido desde el amor. Cuando uno comprende desde el amor mismo es el que transforma todo, el que, digamos, que derrite todas esas creencias negativas que se interpretaron de una manera negativa, y que quizás no es que sea ni malo ni bueno, como tú dijiste antes. No existe ni lo malo ni lo bueno. Lo que pasa es que a veces heredamos emociones que nos hacen ver el mundo y la vida de una forma, y nos hacen comportarnos y actuar de una manera, pero que en realidad no es mala, sino que de repente está equivocada. En el momento en que comprendemos desde el amor, es como que todo tiene un sentido nuevo y diferente. Entonces ahí viene nuestra parte en donde perdonamos todo lo que sucedió, todo lo que pudo haber sucedido, y liberamos esas emociones dentro de nosotros. Y ahí es donde sucede este cambio energético, ¿no? Porque justamente interviene el amor lo cambia todo, y ahí cuando comprendemos desde el amor es como una chispita de luz que dice, bueno, al final todo esto pasó porque tenía que pasar para que yo comprendiera y liberara todo eso, y pudiera ver el mundo y la vida desde otra perspectiva, ¿no? Desde otro punto de vista, desde otra perspectiva que es lo que fue heredado en mi vida. Entonces, cuando uno trasciende los ancestros, también les da a ellos un momento de paz, de amor. ¿Por qué? Porque el pasado tampoco existe. El pasado lo llevamos dentro de nosotros, en la mente, ¿no? En el inconsciente, y se hace presente justamente porque está ahí, porque la información está ahí, presente siempre con nosotros. Entonces eso es también lo que en las constelaciones podemos observar. Esto es muy importante, porque fíjense que no solamente podemos hacer un cambio a nivel personal y de nuestra familia, sino colectivamente, porque ya al transformar o al entender, porque realmente es entender la situación desde otra perspectiva, podemos como que ampliar nuestra visión y realmente ver lo que está detrás de todo. Porque fíjate, Evelyn, te comento, y a todos ustedes también, hace como algunos meses asistí a una conferencia que se llamaba Los Códigos Secretos para Ganar Dinero, que fue dictada por Alejandro Lavín. Entonces él estaba comentando en torno al colectivo de Sudamérica. Por lo menos al momento de la colonización había muchas personas que venían y que en su afán del descubrimiento y de tomar de repente un poco lo que son las riquezas
de todo el continente suramericano, es como que eso se sembró en el consciente o en el inconsciente colectivo de Sudamérica, en el cual estamos siendo como que victimizados por la pérdida, y de una u otra forma la mayoría o quizás muchos gobernantes en su sistema de creencias conservan la carencia de tener que tomar parte de lo que es el tesoro de la nación como un recuerdo de algo que quedó grabado en el inconsciente. Exacto, y como tú dices, y eso viene como que tomar algo por el miedo a no tener, ¿no? Porque eso fue lo que se registró quizás en el momento en que en Sudamérica vino la colonización de los españoles, ¿no? Que nos dejaron ese recuerdo, ese miedo a perder o a no tener, y nos quedó registrado en el inconsciente el sentimiento de carencia, ¿no? Entonces, a través de la desesperación por el miedo a no tener o a perder, es que nos aferramos y como que buscamos el tomar posesión de la riqueza o del tesoro o de lo que no hemos podido alcanzar para atesorarlo, y ahí nos arraiga también un sentimiento de apego, ¿no? Que nos duele después cuando tenemos que dejar algo o renunciar a de repente a una riqueza, o si por ejemplo estamos en un momento de abundancia y luego perdemos todo, sufrimos mucho eso por ese sentimiento que ya está dentro de nosotros de pérdida. Y sí, es verdad eso. Incluso también, por ejemplo, lo que pasó en Europa con la Segunda Guerra Mundial, con la Primera Guerra Mundial, y si nos retomamos a los tiempos, venimos arrastrando información de miedo, de sufrimiento, de pérdida, de carencia, pero a nivel de la humanidad en sí, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros a nivel Sudamérica sufrimos eso. En Europa se sufrió la guerra, donde la gente perdió sus familias enteras, donde se quedaron en el hambre, y también se sembró ese sentimiento de necesidad, de carencia, de pérdida, donde el ser humano luego desarrolló un instinto de acumularlo todo por miedo a perder. Entonces nosotros llevamos toda esa información en nuestro inconsciente, y es por eso que a veces también manifestamos una realidad a través de esas creencias de miedo, y seguimos, como tú dijiste, me encantó tu programa cuando has presentado lo de sembrar, porque justamente eso, sembramos desde lo que tenemos dentro, porque todo lo que vemos es simplemente una proyección de nuestra mente, de lo que hay en nuestro inconsciente, y muchas veces no comprendemos por qué se presentan ciertas situaciones, por qué se presentan ciertas realidades, y realmente lo que es que estamos proyectando partes de nuestro inconsciente a la realidad, y ahí también intervienen las constelaciones. Es así. Qué bueno. Fíjate, Evelyn, ¿sabes que encontré un decreto, por así decirlo, que parte de constelaciones familiares? Qué lindo. Y me pareció propicio traerlo acá porque pienso que quizás cambiando el nombre de la persona podemos aplicarlo a muchas personas, pero igual me gustaría comentarlo porque esta es una de las visiones de Pachasana, porque Pachasana busca sanar, y sanar es la conciencia. Sanamos la tierra y recordamos evidentemente que las naciones y las distancias y los límites no existen. Evidentemente no existen, pero para que exista un orden social, pues existen las naciones, los países y todas estas separaciones que manejamos. Sin embargo, tocando un caso puntual, como para que también se expanda hacia todas las personas que pueda llegar este mensaje y puedan hacer este ejercicio, puedan también liberarse de las cargas emocionales que pueden estar siendo generadas por de repente dirigentes políticos o incluso jefes laborales, nuestros padres, o incluso compañeros, amistades. Entonces yo quiero dedicarle este mensaje que parte principalmente de un constelador o consteladora, porque realmente no conozco su autoría, pero de antemano muchísimas gracias, que es venezolano o venezolana, y esto fue luego de las últimas elecciones que ocurrieron en Venezuela. Entonces fíjate el decreto que fue precisamente anunciado hacia Nicolás Maduro Moros, que es el presidente de la República. Dice: Nicolás Maduro Moros, te libero y me libero de las memorias de dolor, agresión, represión, ego, muerte, miseria, miedo que compartimos. Hoy entiendo la verdad de tu misión. Hoy agradezco a la esencia de luz en ti por elegir ser el maestro de este aprendizaje para mi nación.
y desde mi esencia reconozco que elegir ser el verdugo fue difícil. Hoy honro tu luz y me libero de tu sombra. Hoy cancelo que sigas aquí mostrándonos lo peor de la humanidad y cancelo que sigas siendo el opresor para entender que nuestra Venezuela es una maravillosa y única. Cancelo que sigas mostrándonos la muerte para entender la vida. Es lo más valioso que tenemos. Hoy cancelo que sigas causándonos dolor para entender que el amor es nuestra única verdad. Hoy entiendo el mensaje detrás de todos estos días de tanto dolor y desaliento, de tanta muerte. Hoy puedo ver a la Venezuela que realmente somos. Hoy reconozco lo que significa ser venezolano, valiente, guerrero de luz, compañero, capaz de dar amor a otros, compasivo y sobre todo unidos. Nicolás, tu oscuridad nos mostró hasta dónde se puede llegar a perder nuestro poder personal, pero también está permitiendo que la mayor fuente de luz florezca en cada corazón venezolano. Para nada acepto este proceso se lleve nuestra esencia. La misión de nuestra tierra es maravillosa, es única. La transformación que atravesamos es muy fuerte, pero con todo este proceso de transformación conlleva aprendizajes profundos. Hoy libero al maestro y me quedo con la enseñanza. Trabajar mucho por el mundo que queremos construir, pero recuerden que no podemos cambiar nada desde afuera, tenemos que empezar a cambiar nosotros mismos. Evelyn, de verdad, infinitamente agradecido por tu presencia acá. Además, que les comento en primicia que nuestra querida llamada Evelyn Vargas va a estar con nosotros aquí en la familia de Ver TV Televisión con su programa. Entonces, pues Evelyn, de verdad muy agradecido. Quisiera de repente que nos comentaras o nos dejaras tus redes sociales para que te puedan ubicar, de repente que nos comentes dónde pueden ubicarte, si hacen algún tipo de servicio de constelaciones o otro tipo de terapias. Sí, claro, muchas gracias a ti, David, por invitarme a tu programa. Sí, amigos, los invito al nuevo espacio que voy a tener aquí en Ver TV Televisión, que se llama Mi Ser Consciente, donde trataremos también, bueno, un poco los temas de constelaciones, de la apertura de conciencia. También tendré a David como invitado para que nos hable de numerología, de aromaterapia y un poco conversar sobre todos estos temas que ahora están moviendo tanto los corazones de la humanidad, porque es a partir del corazón que las personas estamos despertando un poco a este nuevo sentir, ¿no? Yo creo que más que pensamiento también es una forma de una nueva emoción que le está moviendo el mundo y el despertar de la conciencia a nivel de la humanidad. Y nada, invitarlos a mi programa y agradecida totalmente con David por este espacio. Y los invito también a que visiten mi página que se llama Autotransformación del Ser y Constelaciones Familiares Chamánicas. Y ahí pueden consultar las terapias, la terapia cuántica, que es la integración de varias metodologías, o los grupos de constelaciones grupales o individuales. Y ahí tienen todos mis datos para contactarme. Y muchísimas gracias a todos. Bueno, entonces, será hasta un próximo encuentro. De verdad, muy agradecidos. Sin antes dejarles que, si quieren seguirnos por redes sociales, pueden ubicarme por mi fanpage personal, @DavidKizan. Y bueno, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Bendiciones.